con la ley. No obstante este fallo de la Cámara de Casación Penal, el fiscal de la Cámara de Casación Penal de la República Argentina interpuso un recurso de casación e inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, paradójicamente, derogó dejó sin efecto este fallo de la Cámara de Casación Penal, con lo cual esta declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 quedó sin efecto y dijo que no obstante estar en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño, no es una facultad que tienen los jueces, porque es un régimen general. Y entre otros argumentos, lo que dijo la Corte es que, si bien es cierto que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que todo niño es un sujeto de derecho y como tal se le debe garantizar todos y cada uno de los derechos que están establecidos en la Convención y en los otros instrumentos de protección de los derechos de la infancia, el niño dice que es un ser que transita un inacabado proceso natural de constitución de su aparato psíquico y que implica también un arraigo de los principios que hacen a la convivencia pacífica. Por ello dice que todos los estados tienen que garantizar el desarrollo del niño. Y además enfatizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que, según la Convención de los Derechos del Niño, los niños gozan de todos los derechos que tienen los adultos, pero además tienen un plus de protección en razón de su minoría de edad. Y esta protección integral que tienen los niños no solamente debe ser garantizada por uno de los estados, sino por los tres estados, Estado nacional, Estados provinciales y Estados municipales de la República Argentina, para que implementen medidas articuladas, ¿sí?, de manera tal que se excluya la judicialización de aquellos niños o adolescentes que presentan problemas de conducta que no deben estar o que están fuera del ámbito judicial. Y en todo caso, siguiendo también lo que dijo el Comité de Naciones Unidas en la opinión general número 10, que justamente se adopten medidas especiales teniendo en cuenta el interés superior de esos niños. Finalmente, para terminar, lo que dijo la Corte es que el Comité de los Derechos del Niño ya había recomendado a la República Argentina en el año 2005 dos cuestiones. Primero, que adecue la mayoría de edad a los estándares internacionales, vale decir, que baje la edad de los 21 años a los 18 años, cosa que lo hace la República Argentina en el año 2009. Que establezca también procedimientos adecuados que permita hacer frente y distinga a aquellos adolescentes que tienen conflicto con la ley de aquellos adolescentes que se encuentran en una situación de abandono o que necesitan atención y protección. Que adecue toda la legislación argentina a la Convención sobre los Derechos del Niño, a las reglas de Beijing, a las directrices de Riad, o sea, a todo este corpus jurídico de derechos minoritatis, y por último, que asegure que existe una distinción muy clara en el procedimiento que se debe llevar a cabo frente a un adolescente que tiene conflicto con la justicia y un adolescente que necesita protección. No obstante lo cual, a pesar de que en todas las argumentaciones pareciera ser que la Corte en el fallo iba a convalidar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1, la Corte en el resolutivo dice que no hace lugar y deja sin efecto la sentencia porque la fuerte tensión señalada no puede justificar que por vía pretoriana se arbitre un régimen general sustitutivo del previsto por la Ley 22.278, porque ello implicaría sustituirse a competencias que son propias de los otros poderes del Estado, cual es el poder legislativo. Con lo cual, en la República Argentina, desde el año 2008,
sigue vigente la Ley 22.278 y en cada caso particular los operadores del derecho deben hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque no tenemos todavía un pronunciamiento del máximo tribunal en ese sentido. Muchas gracias por el tiempo. Agradecemos la participación del doctor Adolfo Sánchez Alegre. Doctor Adolfo, ya extrañábamos mucho sus disertaciones, sus aportes. Muy rápidamente, de manera anecdótica, quiero compartirles que al doctor Adolfo lo conocimos justo el año pasado, cuando en la Universidad de Nariño tuvimos la oportunidad de participar en un evento académico internacional en la Universidad de Alcalá de Henares. Nos conocimos en Alcalá, nos despedimos a las afueras de la Corte Penal Internacional de La Haya. Cuando nos despedimos, le dijimos con el señor decano y con el doctor Omar Cárdenas, nos vemos en Pasto. Desde ahí surgió la idea de traerlo al doctor Adolfo, precisamente porque fuimos testigos de su amplio dominio del tema de los derechos humanos, especialmente lo que tiene que ver con los derechos de los adolescentes y los niños. Bueno, hasta ahorita creemos que todos los conferencistas, incluidos los de la mañana, han sido todos de muchísima calidad. Todos han sido de peso pesado en cuanto a su conocimiento, a su participación. Todos hasta ahorita han sido visitantes. A continuación, la primera conferencista local, la primera mujer, la homenajeada el día de hoy, la fundadora de este Congreso de Derecho Constitucional. El título de la conferencia: Constitucionalismo, una mirada feminista, a cargo de la doctora Isabel Goyes Moreno. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores del evento, al señor decano de la Facultad de Derecho, al director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos, al señor director de consultorios y del Centro de Conciliación. Un respetuoso saludo a mis colegas de España y de Argentina y especialmente a este distinguido auditorio, que son precisamente la razón que justifica todos estos esfuerzos institucionales y personales. Mi ponencia se denomina Constitucionalismo con perspectiva de género. Y quiero también hacer un reconocimiento muy especial a la distinguida alumna Jimena Hidrobo, no sé si está aquí, gracias Jimena, quien adelanta sus estudios doctorales en género en la Universidad de Salamanca, quien hizo la primera lectura de esta ponencia y me formuló unas observaciones muy juiciosas. Muchas gracias. Pues bien, una breve mirada a la historia constitucional nos muestra la ausencia de la mujer en casi todos los textos constitucionales, los cuales, al consagrar derechos, utilizaron exclusivamente los términos hombre o varón. Y en aquellas cartas en las que se mencionó la palabra persona, la interpretación y aplicación que le dieron los operadores jurídicos la restringieron a los hombres, que eran quienes disfrutaban de personalidad jurídica plena. Por esa razón, la referencia expresa a la mujer, a la población sexual diversa, a los sectores históricamente excluidos, es una novedad del nuevo constitucionalismo. Y por lo mismo, la mención reiterada no es redundancia, como lo pregonan algunos. Se trata de una necesidad política de visibilizar lo que permaneció oculto, aquellas identidades que se negaron o se avasallaron. De allí que la consagración debe ser expresa, escrita y ratificada mediante el lenguaje. Ahora bien, rápidamente las teorías feministas entendieron
que las conquistas con vocación de permanencia debían formularse y formalizarse a nivel constitucional. Dada la alta volatilidad de los organismos legislativos, Catherine MacKinnon es la primera que manifestó que esos cambios en los sistemas jurídicos solo son trascendentales cuando parten de la Carta Constitucional, puesto que dicha norma, al ubicarse en la cima del ordenamiento jurídico, tiene la capacidad de incidir en todo el sistema. Por esa razón, los principios de igualdad, tolerancia y no discriminación que fueron reconocidos en Colombia en la Constitución de 1991 son el núcleo central de esta presentación. Para eso abordaremos tres temas. Primero, el significado del constitucionalismo en las democracias modernas. Segundo, el alcance de los términos feminismo y perspectiva de género. Y tercero, los avances y tensiones en torno al feminismo constitucional colombiano. Primer punto, el significado del constitucionalismo. Los derechos y sus garantías, la existencia de controles y la separación de poderes son contenidos imprescindibles en toda Constitución. De acuerdo con los postulados del constitucionalismo moderno, los estados se organizan con base en una ley superior a cuyo imperio se somete todo el ordenamiento jurídico, puesto que ellos son los que garantizan la libertad, la igualdad, el goce de derechos y, lo más importante, la dignidad humana. Si bien la primera constitución de que tenemos referencia en los tiempos modernos es la de 1787 de Filadelfia, Estados Unidos, y en ella se utilizaron los términos ciudadano y persona, la interpretación también allá fue restrictiva. Pero como además nuestro país fue receptor de la influencia jurídica europea, específicamente de la francesa, ese será nuestro punto de referencia. Como bien lo sabemos, el constitucionalismo francés fue hijo del liberalismo, construido sobre los principios de libertad, igualdad y solidaridad. Pero esa igualdad fue manipulada, intencionalmente restringida. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1789 hizo referencia exclusiva al sexo masculino, desconociendo lo que fue la participación activa de las mujeres en la etapa prerrevolucionaria y marcando así el carácter sexista de este documento. El hecho fue identificado inmediatamente, pues Olympe de Gouges, contra esta ignominia, promulgó la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Voy a hacer referencia a tres artículos de esa declaración. El artículo primero: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Artículo tercero: el principio de toda soberanía reside en la nación, que no es más que la reunión de la mujer y el hombre. Y artículo sexto: la ley debe ser expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos debemos participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Para concluir entonces, que la historia del constitucionalismo moderno comenzó con la exclusión de la mitad de la población a la que pretendía regular, las mujeres. Y la otra mitad, los hombres, ni siquiera fueron incluidos en su totalidad. Pues en el reglamento que se aprobó previa a la Constitución se diferenciaron los hombres entre activos, aquellos que pagaban impuestos y podían votar, y pasivos, aquellos que no pagaban impuestos y por tanto no tenían derecho al voto. Si miramos la historia del constitucionalismo colombiano, vamos a encontrar
que seguimos exactamente los mismos parámetros. En 3 constituciones de los estados federales de Cundinamarca, Antioquia y Cúcuta de 1811 se hace referencia a la mujer. Pero oigan bien, referencia a la mujer para decir que el hombre casado que no vivía con su mujer no tenía derecho a sufragar. Y segunda referencia, que los bienes que se exigían para sufragar bien podían pertenecer a la mujer. Entonces, la referencia a la mujer es solo para ratificar los derechos exclusivos del hombre. En las demás constituciones del siglo XIX y en buena parte del siglo XX, la mujer fue la gran ausente del texto constitucional. Solamente en la reforma del 36 y de allí en adelante se reconocen algunos derechos, como por ejemplo el de poder ser elegidas en cargos en la administración pública. Sin embargo, en esos 150 años transcurridos entre la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las mujeres no se quedaron quietas, todo lo contrario. Aprovechando la coyuntura de la creación de las Naciones Unidas, exigieron la conformación de una comisión, que era la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, cuyo objetivo era, comillas, develar todas las esferas en que no existe igualdad de la mujer con el hombre, cierro comillas. Por eso, una primera gran conquista en este camino es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuando el término hombre fue sustituido por el término humanos. Y allí inicia un cambio formidable en el uso del lenguaje inclusivo. Las constituciones confesionales, unitarias, excluyentes, centralizadas, que pretendieron homogenizar lo que es plural, como nuestra Constitución colombiana de 1886, generaron injusticia e iniquidad y desde luego inconformidad social. De allí las grandes movilizaciones que se van a dar en muchas partes y que dieron origen a nuevas cartas constitucionales, las cartas constitucionales del siglo XX, cartas que están fundamentadas en el respeto a los derechos inalienables de todas las personas y con fundamento en las cuales aparecen formas organizativas como los estados constitucionales y democráticos de derecho. Esta es la dinámica que corresponde al neoconstitucionalismo, cuyo fin es garantizar el bienestar del ser humano y la calidad de la vida, lo cual no puede hacerse sino a través del disfrute pleno de los derechos fundamentales. Estos estados constitucionales surgieron con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en distintos periodos, dependiendo de contextos específicos. En Alemania primero, Portugal, España en 1978 y Colombia en 1991. En nuestro país, una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional, la T-406 de 1992, del magistrado ponente Ciro Angarita Barón, precisó el alcance de nuestra democracia constitucional en 2 aspectos. Primero, al asumir la garantía de los mínimos en materia de DEX, esto es, salario, alimentación, salud, habitación, educación para todas las personas, pero bajo el enfoque de derechos y no como se entendía antes, como una dádiva o una caridad. Y segundo, el Estado constitucional democrático fundado en el respeto a los principios y a los derechos fundamentales que deben orientar la interpretación y la aplicación de todo el ordenamiento jurídico, de todas las instituciones y de toda la organización estatal en su conjunto. Bueno, el primer punto. El segundo punto es el alcance de los términos feminismo y perspectiva de género. Lo primero, el feminismo.
Siguiendo a Isabel Cristina Jaramillo, manifestamos que el feminismo es un concepto que hace referencia al conjunto de personas, acciones y teorías que comparten la idea de que la sociedad es desigual en cuanto existe supremacía de lo masculino. Para Victoria So, el feminismo es una teoría política y un movimiento social, las dos cosas. Y es teoría política por cuanto conlleva una filosofía que explica las razones del porqué de la opresión de las mujeres. Y como pensamiento científico nos permite un paradigma de interpretación de la realidad, y en ese sentido el feminismo es una epistemología para el conocimiento del mundo. Pero el feminismo no es absoluto. Hay muchos feminismos, como hay muchas mujeres, y se diferencian entre ellos según sus orígenes y sus metas. Pero todos los feminismos coinciden en un objetivo común: reivindicar una sociedad fundamentada en la autonomía inclusiva, en las cuales las voces masculinas, femeninas y las voces diversas sean escuchadas y tengan igual valor. La teoría feminista forma parte de las teorías sociocríticas. Por lo tanto, está comprometida también con procesos emancipatorios, pero no solo de las mujeres, sino procesos emancipatorios de los hombres. De allí los movimientos de nuevas masculinidades, pero también de la población LGBTI y de todas las personas en general que estamos atravesadas por relaciones de subordinación que han sido legitimadas tanto por el patriarcado como por el clasismo, el racismo, el colonialismo y últimamente por la globalización. Con la finalidad de coadyuvar en la construcción de nuevas relaciones sociales, políticas y afectivas mucho más igualitarias. Los problemas de género que plantea el feminismo no son elucubraciones abstractas. Están fundamentados en la vida de las mujeres, en la visión crítica que pretende transformar precisamente esas vivencias. Y justamente por eso es que para las feministas lo personal se plantea como lo político, diferenciándose de los planteamientos liberales según los cuales lo político es lo público y solo de lo público y en lo público se anuncian y se practican derechos. El feminismo rompe ese planteamiento y hace otro planteamiento diciendo: para las mujeres lo personal es lo político. Y a donde queremos llegar es a que en ese ámbito de lo personal sean reconocidos los derechos. Antes, en el espacio público se hablaba de derechos, pero al cerrar la puerta de los hogares en ese espacio privado, la familia quedaba sometida al poder y en ocasiones a la tiranía del pater familia. Y allí no penetraba ni el Estado ni el derecho, ni ninguna de sus instituciones. Fue necesario que existieran mujeres valientes que abrieran las puertas de sus hogares y comentaran y contaran que allí dentro eran víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de violencia física, de violencia económica. Y allí comienza entonces una nueva historia, que es esta de no unificar los espacios públicos privados, pues siguen siendo distintos, pero sí decir que hay grandes coincidencias y que en todos, tanto en el espacio público como en el espacio privado, debemos reivindicar derechos. Ese es el nuevo planteamiento. Gracias a este planteamiento feminista
ha sido posible comprender la opresión política que han vivido las mujeres durante todos estos años. Por el contrario, el machismo hace relación a actitudes, a comportamientos, a rasgos culturales que defienden y quieren perpetuar la opresión y la sumisión de la mujer en todos los aspectos de la vida, no solo mediante actos físicos y verbales. Por lo tanto, como esto es cultural, hombres y mujeres podemos ser machistas. Podemos ser machistas si desconocemos intencionalmente las estructuras de poder que subyacen a las relaciones entre hombres y mujeres. Por lo tanto, machismo y feminismo no son dos caras de la misma moneda, como lo dijo algún comentarista en este año en este país. El feminismo es una epistemología para conocer el mundo. El machismo es un rasgo cultural del patriarcado que necesitamos superar hombres y mujeres. El feminismo es un movimiento político también. El único movimiento político que no ha necesitado recurrir a la violencia, que no ha hecho un solo disparo y que sin embargo logró la mayor transformación social. Y es la consideración y el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho. Porque sus propuestas ya fueron positivizadas a nivel constitucional, porque ahora tenemos leyes expresas que mencionan a la mujer y porque además existen leyes que han consagrado acciones de carácter positivo que nos permitan alcanzar esa igualdad. Sin embargo, quedan pendientes muchos logros. Y lo más grave, es necesario que tengamos conocimiento de esta situación. Es necesario que nos comprometamos con estos derechos, porque, mis queridas y queridos estudiantes, esto de que ustedes disfrutan hoy, como el acudir a las universidades, elegir en libertad lo que desean estudiar, vestirse como lo consideren adecuado, construir el grupo de amigos, vivir en autonomía, eso es ejercicio de derechos, a los que no tuvieron acceso con seguridad absoluta a sus abuelas y que seguramente fueron muy restringidos para sus madres. De allí que preocupen tanto las falacias que se difunden por las redes sociales, falacias que se apoyan en el desconocimiento y, lo más grave, en la gran superficialidad que circula en las redes. Y por eso esas denuncias contra la ideología de género con que se han rasgado las vestiduras últimamente algunos dirigentes no son más que un embate político de grandes proporciones, mujeres que quieren arrebatarnos lo que ya conquistamos. De ustedes, generaciones del siglo XXI, depende que lo que consiguieron las mujeres luchando en todas estas luchas centenarias se mantengan y se profundicen. De lo contrario, regresaremos seguramente a etapas medievales donde inclusive se dudó de nuestra condición humana. Género y perspectiva de género. El género, por su parte, es una categoría de análisis propia de las ciencias sociales, que permite comprender los roles asignados a hombres y mujeres,